Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión del Encuentro por la Educación Pública y la Universidad Pedagógica Nacional, o la UPN, que es la forma en la que está titulado. Vamos a dar inicio a la mesa sobre formación y docencia. Nos acompañan en esta mesa Juan Manuel Sánchez. En lugar del doctor Antonio Carrillo nos va a acompañar Esteban Rodríguez, aquí a mi derecha, y el doctor Juan Manuel, que está a la extrema derecha, a mi extrema derecha. Vamos a comenzar con el doctor Juan Manuel Sánchez. Es doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM, institución en la cual es docente de la licenciatura en Psicología. A su vez es profesor e investigador dentro de la unidad 097 de FSUR de la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual coordina el programa de posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, más conocido como SNI, del CONACYT. Por otro lado, a lo largo de su carrera académica se ha enfocado a la investigación e intervención educativa desde la enseñanza de las ciencias, la formación profesional de docentes y la intervención en escenarios educativos diversos. Asimismo, se ha involucrado en el trabajo de intervención con grupos vulnerables como niños en situación de calle e indigentes. Ha participado como conferencista y ponente en más de 50 foros nacionales e internacionales dedicados a la difusión y discusión de la psicología, la didáctica y la formación docente, entre otros temas. Por otra parte, destaca su interés en los aspectos afectivo-emocionales, no solamente en espacios educativos, sino también en escenarios sociales más amplios, lo cual se ve reflejado en la impartición de diversos cursos, talleres y diplomados acerca de los procesos afectivos y resilientes, así como aquellos involucrados en la comprensión y mediación de vínculos y relaciones violentas. Pues, imagínense qué currículum. Bueno, vamos a escucharlo. Gracias. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias a la doctora Alicia Rivera por abrir y tener la iniciativa de ir construyendo este espacio, ¿no? Un espacio muy importante contrarrestando, digamos, ¿no? Toda la avalancha que se ha venido presentando con respecto a lo que es la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, abrirlo aquí como un espacio, un baluarte de la Universidad Pedagógica Nacional, siempre buscando responder desde hace mucho tiempo, desde hace 45 años, a las discusiones en el ámbito escolar. El tema que vamos a tratar el día de ahora es un tema fundamental, es un tema central, porque lo que hacemos en la Universidad Pedagógica, lo que hacemos en muchos de los espacios es la formación de los docentes. En ese sentido, atraviesa radicalmente el trabajo que desarrollamos, ¿no? Y que de alguna manera, particularmente creo que hemos logrado desde hace muchos años, es como si dijéramos, ahora la nueva escuela mexicana ya nos alcanzó, ¿no? Ya logró alcanzar las metas y los planteamientos que hemos realizado desde que la Universidad Pedagógica se construyó. Es decir, estamos hablando dentro de las propuestas, hay tres elementos centrales que voy a señalar. Uno tiene que ver con el planteamiento de la nueva escuela, es nodal con respecto a la formación docente. Reconocer uno de los aspectos fundamentales que trabajamos dentro de las aulas en esta universidad es el reconocimiento necesario, fundamental, urgente, medular de los saberes de los docentes, del conocimiento que los docentes vamos construyendo día a día en las actividades en aula. Eso es un elemento fundamental, porque previo al planteamiento de la nueva escuela no se encontraba dentro de la estructura curricular ni dentro de las propuestas. Antes bien, se cuestionaba el conocimiento que como docentes íbamos nosotros generando dentro de los espacios educativos.
dentro de esta actividad emergente, cotidiana, emocional, etcétera, donde día a día, ¿no?, tenemos un conjunto de experiencias. Es como si cada que llegamos al aula estuviéramos en una situación nueva, ¿no?, en una situación de experiencia innovadora una y otra vez, porque no sabemos a lo que nos vamos a estar enfrentando dentro de este espacio. La nueva escuela lo que plantea es precisamente como uno de los fundamentos es el reconocimiento de estos saberes. Junto con el reconocimiento de estos saberes vamos a encontrar otro elemento fundamental, que es la autonomía docente. ¿Qué representa la autonomía docente? Durante muchos años, de manera general, los docentes éramos ejecutadores, ¿no?, de los planes y programas de estudio. Planes y programas de estudio que en general nosotros no discutíamos. En la universidad en general tenemos una particularidad, que es la libertad de cátedra. Pero la libertad de cátedra dentro del planteamiento de la educación básica no existía. O sea, los supervisores, la gente que iba de continuo, era llevar a cabo el programa como se perfilaba, ¿no? ¿Y qué era lo que regularmente pasaba? Pues se generaban situaciones de simulación, ¿no? ¿Por qué? Porque había que estar acorde con los planteamientos que marcaba el programa de los lineamientos, lo que exigían los supervisores de esos lineamientos, tanto en escuelas públicas como en escuelas particulares, ¿no? Entonces, nosotros en la universidad tenemos el privilegio de discutir los programas educativos, de darles nuestro propio sentido, nuestra propia comprensión. Eso en educación básica no existía. Hoy, con el planteamiento de la autonomía, eso se torna fundamental, que el docente identifique las características de los alumnos. Ojo, no es que cada uno de los docentes haga su programa. Ninguno de los docentes de la universidad, tanto en la Universidad Pedagógica como en la UNAM, tomamos nuestro programa y hacemos las cosas a la libre. Tenemos una serie de lineamientos que ahí hay, ¿no? Ciertamente a algunos nos gustan más unos contenidos que otros, ¿no? Sabemos más unos que otros. E incluso tenemos la claridad de que para la población con la que estamos trabajando, unos contenidos son más importantes que otros. Bien, pues eso, ahora con el planteamiento de la autonomía, es un elemento que vamos a poder realizar. Es decir, que los docentes dentro del aula se sensibilicen de las características de primera instancia de sus alumnos. 2, se sensibilicen de la discusión y de las necesidades de la comunidad donde viven estos alumnos. Es decir, donde ya el grupo de clase no sea un grupo de clase en abstracto, sino podamos hablar de Juan, de María, de Pedro, con características muy específicas. Esa es una posibilidad central dentro. Otro elemento, estoy solamente tratando de tocar puntos fundamentales que desde mi perspectiva está planteando la nueva escuela. Ya en el punto de discusión espero que podamos quizá profundizar en algunos de ellos. Otro elemento central es que esta discusión de la formación se identifica y se centra de manera principal, pero no única, en el trabajo del consejo técnico, ¿no?, donde el conjunto de docentes va y discute, reflexiona sobre las problemáticas que tiene, sobre los contenidos que se están abordando, sobre las situaciones que cotidianamente se presentan dentro del espacio. Los que hemos estado no solamente como estudiantes, no solamente como alumnos, sino observando los escenarios educativos, las primarias, los preescolares, las secundarias, nos damos cuenta que ahí hay un mundo de transformaciones, un mundo de emergencias cotidianas, ¿no? Cuando nos toca formar a nuestros alumnos en el aula, ya sea en la maestría, nosotros en la unidad 097 tenemos una maestría en educación básica y teníamos una licenciatura en educación preescolar. Lo que nosotros planteamos es el espacio de la universidad. Este espacio, ahorita ustedes tienen la libertad de pensar, de reflexionar, de discutir las teorías, de estar de acuerdo o no con lo que le plantean sus profesores, con los otros compañeros, etc. Cuando estamos frente a grupo, esa libertad desaparece.
porque hay que resolver cosas, hay que enfrentarse a la emergencia que te plantea el trabajo cotidiano dentro del aula. Y ahí son múltiples, independientemente de que tengamos 20 o 50 alumnos, ¿no? Pensar en ello, estar reflexionando a la luz de, en ese momento de la emergencia, es como si nos subiéramos a la montaña rusa, o al Batman o al Superman, y dijéramos, voy a pensar qué es lo que se siente estar acá arriba, ¿no? Por supuesto que lo que nos va a jalar va a ser la emocionalidad que vamos a tener ahí, y no vamos a estar reflexionando. Esa es una situación muy similar de la que nos puede pasar o que nos pasa dentro del espacio de aula. Entonces los docentes requieren un espacio central para reflexionar. Y ahora la nueva escuela lo que ha planteado es que ese espacio, necesariamente el más importante, es el consejo técnico, donde el grupo de docentes puedan estar discutiendo con respecto a las vivencias, las situaciones, las crisis que se vayan presentando. Esos son para mí 3 elementos: la autonomía, el consejo técnico y la formación docente en su generalidad como un criterio fundamental que va a atravesar. ¿Qué genera más esta situación? Genera, por ejemplo, para nosotros como universitarios, como formadores de formadores, genera que tenemos que reconstruir y reconceptualizar qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, qué son los conocimientos, ¿no? Porque nos estamos enfrentando a una perspectiva diferente. La perspectiva anterior era quién es quien aprende, el alumno en específico. ¿Dónde está la inteligencia? Le podríamos decir al maestro, pues en la cabeza del profesor. Y perdón, pero desde hace mucho tiempo sabemos que la inteligencia no está solamente en el cerebro de uno u otro de nuestros alumnos. La inteligencia, desde esta perspectiva de la nueva escuela, está distribuida, ¿sí? Es parte de la comunidad, es parte de los saberes sociales que durante muchos años hemos venido construyendo dentro de nuestras culturas. ¿Me explico? La concepción que tengamos de la inteligencia, la concepción que tengamos de la memoria, la concepción que tengamos del conocimiento, no es una concepción en abstracto, está vinculada, ¿no?, a este cúmulo de saberes. Algunos dirán al capital cultural, ¿no? Otros utilizarán alguna otra terminología, pero centralmente el reconocimiento es no solamente el docente con respecto a el cúmulo de saberes que tiene en el aula, sino también la recuperación de los saberes de la comunidad para trabajar en conjunto. Un principio central que está planteando es: la escuela no puede ir adelante de la comunidad, tiene que ir en conjunto, caminando al paso. Esa es la parte radical que ciertamente para muchos ataca intereses fuertes, ¿no? No son de gratis, compañeros, el planteamiento de los libros de texto, no es de gratis estos cuestionamientos, porque estamos construyendo una escuela desde abajo, ¿no? Desde los saberes, desde los conocimientos, desde los intereses. ¿Cómo lograr, ¿no? Y una escuela que nos pueda más que dotar. Anteriormente quizá podríamos hacer una investigación en los años, hace 30 años, y tenemos los psicólogos, uno de mis defectos es que soy psicólogo, tenemos los psicólogos una serie de instrumentos para medir la inteligencia. En los años 70, 80, la inteligencia literalmente se medía a través de la memoria. Una persona que recordara cosas, ¿no?, de todas las que yo le iba colocando, era inteligente. Hoy, si les pregunto cuál es el número de teléfono de su pareja, de su casa, de sus compañeros de al lado, ¿no?, pues en el test de inteligencia de los años 70, 80, ustedes estarían directamente vinculados a un espacio de necesidades urgentes, especiales y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existen estas cochinaditas, ¿no? ¿Dónde está la memoria? Parte de la memoria que utilizo cotidianamente entre la interacción entre mi cerebro y el instrumento se encuentra distribuida socialmente. ¿Me explico? Ese es un fundamento también central. Entonces, trabajar en la propuesta de la formación docente nos implica modificar nuestras concepciones que tenemos
de cómo es que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. ¿De qué es lo importante? ¿Seguimos aplicando exámenes que memoricen o generamos procesos de pensamiento crítico, de cuestionamiento? Una de las problemáticas centrales que tenemos como seres humanos tiene que ver con que nos es muy difícil trabajar en la incertidumbre. Pero lo que se viene hacia adelante es la incertidumbre. Nadie de nosotros esperaba la pandemia del COVID y nos generó mucha incertidumbre. No sabíamos cuándo iba a terminar, no sabíamos si iba a terminar, no sabíamos si íbamos a estar platicando y teniendo contacto físico, mirándonos nuevamente. Y acá estamos. Pero esa situación nos desgastó mucho emocionalmente, ¿no? Hemos regresado a las aulas con una situación aún compleja. Ese tipo de lógicas son las que tenemos que transformar en los aspectos, no solamente de la formación de nuestros nuevos docentes, sino en la formación general hacia las diversas poblaciones. Pero como enraizado en el trabajo comunitario, ¿no? Enraizado en las experiencias. La dificultad, diría hace tiempo la doctora Teresa Garduño, es que tenemos que valorar los daños de otras administraciones, ¿no? Que nos tenemos que recuperar y que tenemos que transformar el consejo técnico, porque si lo pensamos así nada más de que ahora los profesores tenemos que resignificar ese espacio. Tenemos que hacer que los docentes identifiquemos qué es la comunidad y cómo ir alrededor de ella. Y tenemos que pensar qué implica tomar la voz de los alumnos para ir construyendo las actividades cotidianas dentro del aula. Muchas gracias. Sí que es importante hablar del maestro, de su formación, de su participación en este escenario. Sobre todo porque al menos en pedagogía, la mayoría de nuestros estudiantes en pedagogía están interesados en la docencia. Así es de que hablarles de la docencia, de estas posibilidades de desarrollo profesional que antes no existían en educación básica, me parece que es sumamente relevante. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Esteban Rodríguez Bustos. Él está acompañándonos en sustitución del doctor Antonio Carrillo Avelar. Esteban Rodríguez es sociólogo por la UAM Xochimilco, es pedagogo por la UNAM y es doctorando en pedagogía también por la UNAM. Además, es profesor investigador en la FES Aragón de la UNAM, es integrante de redes de investigación y también es integrante de comités científicos de 2 revistas en Brasil. Hay que invitarlo a algunas en México, ¿verdad? Para que sea también acá. Bueno, adelante. Sí, también aquí estamos en la envío. Gracias. Y bueno, no me gusta decirlo mucho, pero trabajé muchos años aquí en la UPN y conozco varios colegas, a varios estudiantes, y es un gusto estar en casa porque yo me siento de casa. Y vamos a iniciar. Esta experiencia es una presentación con base en experiencia y nace lo que les vamos a presentar de haber trabajado directamente como asesores de las escuelas normales interculturales bilingües en su codiseño de plan de estudios. ¿Y por qué lo digo así? Porque es fundamental entender que este proceso de codiseño de las escuelas normales interculturales bilingües marcan la pauta y los elementos base de la nueva escuela mexicana. Han sido 6 años de trabajo, de reuniones, de autogestión, de poner dinero de la bolsa de los mismos maestros y eran reuniones mensuales en donde ya que empieza el proceso de gobierno del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y la cuarta transformación, se empieza de GESU a acompañarnos, después de 3 años de trabajo y de solventar nuestros propios gastos, acompañarnos porque les interesa el modelo. Pero ¿qué vamos a ver en esto? Las escuelas normales interculturales y los nuevos desafíos de la nueva escuela mexicana. Antonio Carrillo Avelar, Esteban Rodríguez Bustos.
La agenda, filosofía del proyecto, la Revolución Mexicana, el proyecto de la tercera transformación. Tenemos que recordar siempre, tenemos historia, no venimos de la nada, ni un antojo, ni nada. Políticas públicas internacionales y nacionales, la nueva escuela mexicana y el proyecto de formación docente, como bien dices, decolonización de las formas de hacer las cosas, decimos nosotros, la ENVIO y el proyecto de renovación de las normales y las conclusiones. Adelante. Nuestra filosofía, un verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en tener una mirada nueva. No es que inventemos el hilo negro, ya existe y tiene años muchas de las propuestas que se están haciendo, pero con una mirada nueva. Siempre jóvenes, no va a existir el hilo negro, podemos aportar cosas novedosas, pero la existencia está. La Revolución Mexicana y el proyecto de Escuela Rural Mexicana. Recordemos, hubo misiones culturales, hubo Casa del Estudiante, hubo las escuelas normales rurales, los centros regionales de educación que construyeron la característica de la educación del siglo XX y aterrizó en una escuela áulica, enciclopédica y de fronteras de la escuela que cerró más fuerte hoy en día, que nadie puede entrar ni salir de la escuela, y eso hay que decolonizar, eso hay que romper. Misiones culturales, indudablemente el maestro que agarraba la maleta y se iba con todo su empeño y se perdía porque ya no regresaba. ¿Qué buscaba? Pues gran parte incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de nación civilizatoria. ¡Ay, caray! Ya empezaba la conquista, la nueva conquista, ¿no? Debían localizar maestros y establecer relaciones y fundir en ellos un pensamiento racional y práctico, hacer toda una homogenización de la sociedad y el nacimiento del Estado-Nación. La Casa del Pueblo y sus ideales, eliminar la pobreza de las masas campesinas. Yo diría hasta la fecha creo que son los más ricos porque tienen tierras y nosotros no tenemos más que un pedazo donde vivir. Pero bueno, digamos pensando que ellos son los pobres, ¿no? Uno va allá y siempre tienen que comer. Y aquí a veces, ¿qué comemos? Pues no traigo más que 5 pesos, órale. Favorecer capacidades rurales habituales, eliminar el analfabetismo agudo de la masa campesina, eliminar la lengua originaria, eliminar los saberes, las sabidurías y implantar procesos de civilización, medicina, digámoslo como ejemplo. Escuelas normales rurales, su nacimiento, ojo jóvenes, la estructura nos dice que nacieron en las antiguas haciendas. Eso es importante, ¿eh? O sea, hay que ver cómo la revolución entra en un nuevo grupo de poder y empieza a atacar al poder que ya estaba establecido, y parece una historia que se repite, ¿no? Cíclica. Porque hoy nuevamente se implantan nuevos procesos políticos donde la distribución de la riqueza cambia, y eso es lo que no les gusta a otros partidos. Sí, sus características son internados de tiempo completo para hombres y mujeres, internados. O sea, ahí se iban a vivir. Perseguían mejorar las condiciones de la población del campo. Estas características que ya habíamos dicho anteriormente, se aplicó la educación socialista y los planes de estudio incluyeron orientación socialista y materialismo histórico. Cooperación, asamblea, ¿sí? Cuestiones que en la vida rural siguen existiendo, y en la vida indígena y en la vida afromexicana. Vivimos de la comunalidad en esas comunidades, vivimos de la asamblea, vivimos del tequio, vivimos el trabajo comunitario. No lo olvidemos, nuestros abuelos, bisabuelos lo tenían, y por eso llegaron a migrar aquí a la Ciudad de México, y seguimos teniendo características del pozolito, de las enchiladas, de toda la cultura alimentaria que traían desde los pueblos. No somos tan civilizados como para comer jamón español y vino tinto, ¿no? No, seguimos con el pulque y seguimos con otras cuestiones. Sí, Centro Regional de Educación Normal, ¿sí? Las grandes luchas en las normales rurales. Ojo, se metieron al proyecto socialista y empezaron a hacer sociedades productivas. Tuvieron tanto éxito que al gobierno le dio miedo y mandaron matar a los directivos. Algunos de los casos más históricos, y ojo, revisen esa historia, porque si en las normales empiezan a educar a los docentes, estás en la mira. Y no recordemos también los estudiantes del 68, cuando empezaron a hacer la revolución, la revuelta, le dio miedo al gobierno y vino una masacre. Características: trabajo regional en 5 estados del país, articulación del trabajo agropecuario y académico, es decir, relación campo-escuela. Formación docente, desarrollo de trabajo colaborativo, asamblea, cooperativas, trabajo en comunidades, fomento de trabajo creativo de corte colaborativo, desarrollo del trabajo en las escuelas unitarias. Ejemplo, escuela normal Guarizata,
No lo voy a profundizar, se los dejo de tarea, revísenoslo. Políticas públicas y educación intercultural. Caída del muro de Berlín. Europa se unifica. Nueva homogenización internacional. Idiomas. Una sola moneda circulante y eso se tiene que ir al mundo porque también tenemos que homogeneizar. ¿Sí? Políticas internacionales vienen hacia América Latina, países en desarrollo, subdesarrollo. El surgimiento de una nueva época. ¿Sí? Caída del muro de Berlín, acuerdos de Yongtin, Tailandia, Banco Mundial, UNICEF, UNESCO empiezan a dirigir las riendas del banco, ya no son los presidentes, ya no son los grupos, la ONU obedece a políticas económicas, movimiento zapatista, educación intercultural en México, política de Estado, acuerdos de San Andrés, a media tinta, sin reconocimiento de los grupos indígenas y una tachada en los grupos de formación indígenas sin incluir la lengua, ¿no? O incluyéndola allá, las normales allá, interculturales y nosotros acá en la ciudad. Objetivo, satisfacción de las necesidades básicas y aprendizaje, lectura y escritura en español. Esta satisfacción confiesa a la ciudadanía respetar, enriquecer su herencia cultural, transición de valores culturales y morales, educación básica, base, aprendizaje, desarrollo humano permanente. Ojo, último sablazo, Enrique Peña Nieto, contratación de 10,000 maestros por hacer escuelas normales bilingües, todos de inglés y francés, ninguno de lengua indígena. ¿Sale? Entonces seguimos con la política hacia la occidentalización. Reforma educativa de los 90s, Esteban Moctezuma Barragán, en los 90s asumió también la educación en México. Y es el que funda el proyecto neoliberal. Regresa Andrés Manuel López Obrador y lo trae de nuevo a la Secretaría de Educación Pública. Recuerden, Andrés Manuel López Obrador lo dijo el primer día de gobierno, yo soy el más neoliberal de los neoliberales. Pero ojo, la causa neoliberal no es tan negativa como parece. ¿Sí? Si hay una buena política social, funciona. Y eso tendríamos que estudiarlo y muchos dirían radicales, o críticos de pensamiento crítico, no, estás loco, eso no. Hay que hacer buenos estudios, porque los países de Occidente se han desarrollado y son neoliberales. Cuarta transformación de México, nuestro proceso de las escuelas normales interculturales, participación como asesores del colectivo nacional, ¿sí? Todo un proceso de nuevo currículo. Ya no es un cuadro, ellos dijeron, queremos el caracol, queremos la lengua como signo de expresión, información y educación. Queremos recuperar valores, saberes, sabidurías, cosmovisiones y queremos también que se reconozca nuestra lengua. ¿Sí? Ájale, me gusta. Y empezamos a decir, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues, ¿por qué no vemos el modelo de la UAM que tiene un modelo introductorio, 3 etapas, formaciones? Ya no es una línea de unidades de conocimiento. X. No, mejor vamos al aprendizaje basado en problemas. Sao Paulo, Brasil, mejor universidad de América Latina, aprendizaje basado en problemas, la guía de la metodología que se forman los chavos. Y entonces dicen ellos, ni una ni otra, la nuestra. Dijimos, perfecto, así queremos que hablen. Vamos, maestros. Proyecto Envio. Ojo, la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca es la que lidera todo este proceso de las escuelas normales. Es un proceso donde indudablemente la sección 22, que es de lucha radical, influye dentro de los procesos de crecimiento, pero es una normal que tiene sus 16 lenguas incluidas en la enseñanza y formación docente. Ellos nos enseñan diferentes formas y todas las formas tradicionales las viven en la universidad, en la normal intercultural. El tequio, la asamblea, las formas, está mijo lo que se forman a los estudiantes. Invitación de egresados de UPN, exalumnos aquí de UPN que han pasado por las aulas, nos llevan y nos dicen, vénganse a apoyarnos porque en San Mateo del Mar hay una escuela que quiere tener formación docente. Queremos hacer una educación intercultural y una escuela indígena real. Y ahí vamos con el doctor Carrillo y ahí vamos los estudiantes de maestría y ahí empezamos a desarrollar la tesis. Envio y San Mateo del Mar, la casa que nos hospedó y nos permitió conocer cómo están trabajando la educación en esta normal. ¿Qué aportamos? ¿Qué aprendimos? El sentido de la comunalidad. Y si ven ustedes la nueva escuela mexicana, dice un sentido comunitario. Y si ven ustedes la nueva escuela mexicana, es un estilo de aprendizaje autónomo.
Y si es en la nueva escuela mexicana, el maestro tiene que generar sus propios procesos didácticos, pero principalmente pedagógicos. De algo que adolecemos es la pedagogía. Somos muy buenos didactas y aprendimos cómo replicar, pero no aprendimos a involucrar la pedagogía en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, y que nosotros llamamos no enseñanza-aprendizaje, llamamos aprendizaje para la enseñanza. Ahora ese es nuestro lenguaje, perdón. Sé que es una costumbre la enseñanza-aprendizaje, pero ahora nosotros decimos aprendizaje para la enseñanza. El proyecto colectivo ENVIO hacia la construcción de un sistema integral de formación para el estado de Oaxaca. Eso es muy importante. El nuevo gobernador ya nos dio luz verde en el centro de investigación que trabajamos durante 4 años para desarrollarlo y generar nuevas propuestas de formación. Todo esto surge de San Mateo del Mare, un programa de 4 diplomados, donde se forma a través de la interculturalidad frente a la comunalidad. Dices, ¿cómo se come eso? Diplomados, visibilización y atención a la diversidad en el ámbito escolar, prácticas alimenticias comunales y didáctica de las lenguas. Ojo, en todos estos se empieza una pedagogía donde las alternativas, Paulo Freire, Edgar Morán, en su pensamiento complejo, grandes pensadores latinoamericanos y maestros también originarios como Jaime Luna aportan elementos para estos programas. Programas de especialización, aulas diversas y prácticas reflexivas, cultura escolar e investigación en el aula, epistemologías de coloniales y pedagogía, emprendimiento freiriano y asesoría comunal. Son 4 de las especializaciones que se están ofertando y que las normales interculturales dijeron, yo las quiero también. Y ahora de Jesús dice, perfecto, hazme tu estudio de la realidad y vemos cómo se comparte. Y donde nos gustaría mucho que la UPN también estuviera involucrada para empezar a desarrollar estos proyectos. Programa de maestrías, didáctica de las lenguas y culturas indoamericanas, gestión para la diversidad e interculturalidad, maestría en ciudades educadoras y docencia intercultural. Y ahí vamos de la mano con ciudades educadoras, que también hemos participado en el desarrollo con la doctora Alicia y que nos impulsó desde un principio, y hemos aprendido a ver la interculturalidad desde la diversidad rural, indígena y de la metrópoli. Y entonces nos convencemos que la interculturalidad no es solo para el ambiente indígena o del campo. La interculturalidad existe en todos lados. Programa de doctorados, doctorado en cultura propia y educación. Un programa trinacional. México, Brasil y África a través de Mozambique. Imagínense, ahí sí le vamos a entrar chido porque hay que hacer interculturalidad también internacional y desde los pueblos de abajo. Estamos trabajando con la Universidad Federal de Goiás y estamos trabajando en la zona amazónica de los pueblos originarios de Brasil. Ellos han venido aquí a la UPN, han venido a la FES Aragón, han venido al ISUE y estamos trabajando en conjunto y ya la doctora también Alicia fue a conocerlos y es todo un proyecto trinacional. Y el otro doctorado en Pedagogía y Cultura Institucional, UPN México y UPN Colombia. Tenemos que hacer vínculos, tenemos que hacer redes, programa de extensión, convenios. Esa es la mirada también de la nueva escuela mexicana. Nos tiene que impulsar a que el docente se decolonice, el docente en activo a través de convenios, de experimentar la movilidad. Redes de colaboración interinstitucional, ENVIO, Red FEIAL, Universidad Federal de Goiás, FES Aragón, UPN, AIDU, ¿sí? Redes de investigación, instituciones nacionales e internacionales, y tenemos que ir por más. ¿Sí? Que ustedes tengan posibilidad de moverse al otro país porque hay un programa que los recibe y pueden hacer una estancia, investigación, acción. Vámonos. ¿No? Que voy a ir a la ciudad de Sao Paulo. Sí, llegas allá a dejar tu maleta y te me vas a la selva. Ánimo. ¿Quién quiere entrarle? Y que los de la selva vengan a la ciudad. Ya lo hicimos y fue muy grata la experiencia. Ahí están los espacios, posgrado en la ENVIO, un vínculo, y ahí falta el escudo de la UPN, en la unidad de posgrado de la ENVIO, la UTG, Brasil, Sumaloca, de educación indígena, y la ENVIO. Instituciones originarias que están vinculadas a instituciones de urbe y que podemos fortalecernos todos con todos. Redes de colaboración académica, es un arsenal de 8 las que hemos creado. 2, 4, 6, 7. No lo voy a repetir. Son 7 redes que han nacido todo este proceso. Principales logros académicos, ya los presumí a grosso modo. Gracias.
Si alguien quiere entrarle, bienvenido. Y está la maestría en Ciudades Educadoras, que pronto abrirá las puertas y los espera a todos para que trabajemos con las zonas marginales de la ciudad y de otros lugares. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Y una disculpa porque dije que venías en sustitución, pero ya me di cuenta, grave error, de que es un proyecto compartido. Así es de que es también autor, no solamente del trabajo que presentaron ahora, sino de todo el proyecto de investigación. Muchas gracias, Esteban, por compartir esto y sobre todo por animarnos, por invitarnos, por mover estos lugares que tenemos en común también como instituciones, pero también como profesionales de la educación. Me parece interesante y además también el matiz que tú le das en relación a tu biografía también, ¿no? Te vas construyendo con esto desde estudiante de acá, cómo se encuentra con maestros, cómo hace investigación, cómo se va ligando con otras instituciones y ahora él todo es y habla y lo vengo, si lo sintieran aquí en la mesa, súper emocionado que habla. Pues muchas gracias por eso, Esteban. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle por último la palabra al profesor de la UPL, psicólogo en terapia familiar, psicoanalista individual y de grupo. Él es Luis Adrián Aldrete. Es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Psicología por la UAM Xochimilco. Es sexólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una especialidad y maestría en terapia familiar y de pareja por la IPAC. Especialidad y maestría como psicoanalista individual y grupal por la ANPAG, doctorado en psicología por la UIC, psicoanalista vincular por la AAPG, Asociación Argentina de Psicoterapia y Psicoanálisis Grupal, nada más. Participación en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales. Bueno, esto entre otras muchas cosas más. Ahí le paro y le vamos a dar la palabra al doctor Adel. Y bueno, gracias Alicia, muchas gracias. Comercial, se está organizando una maestría en Ciudades Educadoras, lo coordina la doctora Alicia Rivera. Muchas gracias por esto, seguro va a salir muy bien y gracias por la invitación a este evento. Bueno, y estamos en equipo haciendo este trabajo que tiene que ver con esto de lo grupal, justamente. Miren, yo les diría, pasar del oscurantismo al renacimiento, cuando el arte empieza a florecer, y después pasar a un periodo moderno donde la ciencia da certeza, fue un avance bárbaro, dio mucha tranquilidad a muchísima gente, pero después se pasa sí a la ciencia, pero al conocimiento complejo, donde la certeza es que no hay certeza. Entonces, todo este camino lleva a ser más amable entre diferentes disciplinas. Estoy muy de acuerdo con lo que muy bien nos decía Armando, donde incluso todavía en esta universidad no hay materias que se dirijan al aspecto emocional de forma más profunda. Esto es interesante, se le rodea y se habla de Goleman, se habla de varios autores que son del 90 para acá, cuando desde antes de principios del siglo 1900 han habido escuelas diversas de gente que se ha dedicado a estudiar de forma profunda la mente, desde una mirada psicoanalítica. Nos vamos a ir entonces haciendo un diálogo desde la interdisciplinaridad, que no es lo mismo que multidisciplinaridad, a ver si hay chance de amarrar esta parte. Después nos vamos a reflexionar sobre lo que es el vínculo y los procesos grupales en el aula, que aunque los maestros no se detengan, participan de ello y lo promueven. Me refiero a que en los grupos hay aspectos, ahí voy a empezar con algo que tal vez va a hacer ruido, pero voy a tratar de describirlo. Aspectos inconscientes, que genera que los grupos tengan cierta disposición para abrirse o no a la tarea. Y esto se complementa también con ciertos estilos docentes. Entonces, de pronto, sin que se hayan puesto de acuerdo, se hace un clic excelente en beneficio de la tarea o en contra. Adelante un poquito, puede haber un maestro con un nivel de narcisismo bárbaro que le viene muy bien un grupo de dependencia.
Entonces este grupo de dependencia va a decir, usted lo sabe todo, usted es fantástico. Y el maestro va a decir, pero por supuesto, claro que sí. Y se evita todo proceso grupal profundo que pueda llevar a la tarea y a una mente más independiente, más creativa, más social. De hecho, promueve, no voy a ir para allá, pero promueve, yo digo, un pensamiento de derecha. No me voy para allá, pero lo quiero señalar. Ok, estilos docentes y estrategias cognitivas y reflexiones finales. Pensaba en esto que decía hace un momento Juan Manuel, Esteban, Armando, y decía antes de que se me pase, hay un planteamiento desde la teoría clásica marxista que dice, bueno, toda riqueza, no hay ningún tipo de riqueza que no sea producto del trabajo social, y esto es cierto, pero no solo la riqueza económica, la riqueza educativa. Todo tiene que ver con los procesos de interacción social que existen en diferentes culturas. Cuando deja de haber interacción entre pequeños, medianos y amplios grupos, esa comunidad es muy probable que tienda a desaparecer. Así de fácil. Es como decir, no es poesía cuando planteamos, si a un pequeñito no se le carga, no se le quiere, no se le abraza, el pequeñito se muere. A lo mejor dice, ay, ya pues nada más es buena onda. No es de buena onda. Si a un pequeñito no se le abraza y no se le apapacha, nosotros como especie, como mamíferos, nos deprimimos. Está visto, está estudiado, se llamó síndrome de hospitalismo porque sucedió en un hospital y se denominó como depresión anaclítica. ¿Qué es lo que se hizo en los hospitales? Fíjense nada más, se contrataron enfermeras ya no solo para atender médicamente al bebito, sino para cargarlo, para jugar con él. Y el bebito, apapacharlo, y el bebito se restableció. Resultado, necesitamos ser queridos. No es poesía, no es... necesitamos sentirnos incluidos. Si llegamos a una fiesta y el grupo se abre, nos sentimos bien. Si el grupo se cierra y aunque le demos la vuelta se sigue cerrando, no sería raro que dijéramos, está aburrida la fiesta, ya me voy. Entonces, no me siento incorporado, no tengo una asignación, me da angustia de falta de asignación y me voy. Bueno, entonces, esto va a que casi siempre se ha pensado que la emoción y la cognición es algo aparte y que ni siquiera debería de juntarse. Ese es un error bárbaro, porque está junta, aunque se sepa o no se sepa, se estudie o no se estudie. En algunas universidades, en algunos contextos, está más que estudiado. Bueno, partamos entonces de lo que desde la complejidad de pensamiento se llama principio dialógico. Y el principio dialógico lo que se refiere es que hay que respetar los saberes de cada ciencia y hay que complementarlos para tratar de entender un fenómeno dado. Es decir, no es que tomemos un desarmador y un martillo y lo revolvamos y hagamos un martillo desarmador. No. Usamos cada uno, con las propiedades de cada uno, para abordar un evento determinado y nos ayuda. Terrible problema cuando decimos, esto es lo único, no hay más. Si alguna vez decimos, mira, es que de aquí para acá ya no te metas, tiene cierta lógica, podríamos decir, claro, no me meto, pero lo entiendo y lo derivo, para gente que sea su especialidad. Pasar del pensamiento disciplinar a un pensamiento complejo ha sido algo que ha costado una barbaridad, porque en la modernidad, con el surgimiento del positivismo, pues fue excelente que la ciencia se fortaleciera, pero empezó a darse por disciplinas. Y cada disciplina generó tal orgullo que hubo incluso movimientos donde decían, la neta es esto, no tiene que ver. Y gente que decía, esta es la escuela verdadera, no la otra. Lo que generó más distancia, generó antagonismos y caminos excluyentes cuando perfectamente podrían haberse complementado, que es lo que se propone desde la complejidad de pensamiento. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de la interdisciplina, es un método de trabajo flexible, abierto a la complementariedad de distintos saberes, lo que les decía hace un momento, ¿no? Hay algo que se denomina vínculo y que tiene que ver más allá de suponer una atadura entre dos o más personas. Cuando hablamos de vínculo desde el campo del inconsciente, estamos hablando de aspectos de los que no nos damos cuenta, pero que brindamos al otro de forma inconsciente, donde el otro, si coincide mediana o ampliamente con nuestra historia, agarrará esa invitación inconsciente
y generará una danza a veces muy linda, muy amable o a veces muy oscura. Voy a poner un ejemplo. Imaginen ustedes a alguien que diga, busco a quien maltratar, busco a quien maltratar. Vamos, no que lo diga verbalmente, inconscientemente esté viendo a quien maltratar. Si está en un lugar donde hay 500 personas, es muy probable que encuentre a la persona, y no es por azar, ni es porque sea Virgo o Géminis, no es por eso. Pensamos que existen aspectos inconscientes que embonan y que generan vínculos incluso sumamente duraderos. Alguien diría, oye, ¿pero qué no le queda claro? Sí, me queda claro que no funciona. Entonces, ¿por qué sigue? Porque si nos quedamos en el aspecto cognitivo estamos muy limitados. Sí existe un aspecto psicoafectivo que no solamente está a la par de lo cognitivo. Aquí podemos echar un debate interesante. Es infinitamente superior el aspecto psicosexual afectivo por sobre lo cognitivo. Así se los pongo. Es decir, el aspecto emocional es tan fundamental que si hay un problema en eso, no importa que el maestro tome 20 cursos sobre cómo ser un maestro democrático, estará discapacitado emocionalmente y no podrá. Tal vez hará una imitación interesante, pero no podrá, no tiene esa capacidad vincular. Tal vez se podría volver un técnico en esto, y tal vez un buen técnico, pero no tendrá capacidad de hacer un lazo más profundo. O lo contrario, puede hacer un lazo que va más allá de lo profundo y que también rompe el encuadre. Entonces, les voy a hablar de un personaje, se llamó Wilfred Bion. Bion fue discípulo de una postfreudiana que fue excelente, se llamó Melanie Klein. Melanie Klein siempre buscó la atención de Sigmund Freud, pero nunca la tuvo porque peleaba contra la hija de Sigmund Freud, Anna Freud. Melanie Klein y Anna Freud fueron los que tuvieron el bastón de mando a propósito a las 4, bueno, nosotros. Melanie Klein y Anna Freud pelearon fuertemente por el bastón de mando que dejó Freud al morir en 1939, y afortunadamente surgió un tercer grupo que tomó cosas muy buenas tanto de Anna Freud como de Melanie Klein. De hecho, ese grupo estaba Bion. Bueno, Bion trabajó con grupos y Bion decía, los grupos, por los niveles de angustia que suceden internamente y los procesos inconscientes que ahí se gestan, se pueden clasificar en 3. Y él le puso supuestos básicos. Un supuesto básico de un grupo es el supuesto básico de dependencia, que se los decía hace un momento. Los miembros del grupo buscan un líder o una figura de autoridad en la que depositar su dependencia y a quien atribuir la responsabilidad de tomar decisiones. Les decía, esto embona perfecto en alguien que necesite ser aplaudido, visto, pero embona padrísimo. Un maestro que dice, no, háganlo ustedes, o vamos a ver cómo le hacemos todos, sería alguien que está dirigiéndose hacia que se haga la tarea. Estos grupos son grupos, se les denomina de pretarea. Una buena labor docente es llevar al grupo a la tarea, que se haga la actividad que implique una mayor competencia, mejor vincularidad, mayor capacidad, todo esto para mejorar un proceso cognitivo. Todo esto, así. Y eso es importante, donde sea, en la parte más humilde de nuestro país hasta la parte más favorecida, por las circunstancias que sean. El otro supuesto es de emparejamiento. La fantasía se podría describir en los grupos como que algo vendrá de fuera, o algo vendrá en el futuro, o algo va a pasar que les va a resolver la tarea que no se puede abordar. Algo, lo que sea. Pero no es así, cosa de decir, a ver, ¿sabes qué? Siéntate, abre el libro, échale. Puta, es que está re complejo. Sí, más complejo si no lo abres. Obviamente, el profe que haga un señalamiento de este tipo se tiene que arriesgar a perder la estima, puede ser, de parte de un grupo, porque puede señalar y ejercer una autoridad democrática. Pero es como los padres. Tú como papá te animas a decirle a tu hijo que le está regando su posibilidad de que te diga, chale, no me hables así, qué mala onda. Si lo quieres, dices, pues me animo, ni modos. Oye, pero se va a enojar y me va a querer menos, más fácil decir, sí, hijo, no hay bronca, toma las llaves. Estás tomando, no hay problema, maneja con cuidado. Diríamos, en el plano más profundo es posible que el deseo es, ojalá te des en la torre, y a mí no me culpes porque yo te dije, yo fui buena onda, toma.
Es más, estás muy tomado, ¿te acuerdas la moto esa que te gustó? Ya te la compré, mira, es una 1600, llévatela. Es como decir, ojalá te dejes de existir, amigo. Entonces la contraparte es que él se va a molestar porque le pongo límites. Es muy probable. ¿Qué tiene que ver esto con grupos de clase? El profesor puede llegar a ser una figura parental sustituta, a veces incluso con mayor importancia que los propios padres consanguíneos, pero lo cierto es que es importante. El otro supuesto básico es de ataque y fuga. El grupo se organiza para atacar la tarea. Bueno, ¿cuál es lo importante? Que el profesor pueda llegar a promover una tarea. Eso es lo importante. Bueno, hay estilos docentes. Hay un estilo autoritario. Le viene perfecto ser una persona que da instrucción, que da órdenes, y mantiene el control y le da placer. El tipo de estrategia generalmente es instructivista y conductista. El estilo negligente, generalmente esos profesores, si profundizamos, pueden estar muy tristes, muy deprimidos. Y la que sigue también es también algo similar. El estilo permisivo. Después de la pandemia, muchos profesores decayeron o decaímos. Y es obvio, y era natural. De hecho, profesores, pues todo México, todo el mundo. Nunca nadie había pensado que podría pasar algo así. Si hablamos de un estilo asertivo democrático, es un profesor que se encamina hacia la tarea. Establece límites, estructura, pero también fomenta la autonomía, establece un lazo afectivo en función del encuadre del grupo y favorece la interacción. El conocimiento se distribuye entre todos. El tipo de estrategia va del constructivismo al construccionismo. El grupo enseña al profesor incluido, por supuesto. Tanto los estilos docentes como los diferentes procesos grupales dentro del aula escolar dependerán y se verán apuntalados o boicoteados en función de las diferentes estructuras emocionales que docentes y alumnos pongan en interacción. Lo que sucede en el aula escolar, esto creo que puede ser interesante, lo que sucede en el aula escolar será con algunas variantes el eco de las primeras socializaciones en la familia o grupo sustituto, tanto de estudiantes como de maestros. Es decir, somos nuestra historia, ¿sí? Tenemos el chance de repetirla o en el mejor de los casos de repararla y de mejorarla, si las cosas salen bien, pero a veces las repetimos de manera sintomática. Estas historias singulares llevarán a que un grupo o de manera individual se exprese la cualidad y capacidad vincular de cada integrante dentro y fuera del aula escolar. Esto es, él se porta solo así en el aula. No, si no tiene capacidad vincular, así va a ser. Y así va a ser siempre, depende de qué tipo de experiencia pueda tener, que pueda ser reparadora o que pueda acentuar. Gracias por participar. Educar para transformar.